Dante y tenemos a nuestro amigo, genio, crack, titán, la ametralladora. Dante Urbina, viste que a los boxeadores vos le decís, le pones un apodo y después la ametralladora Dante Urbina le vamos a decir porque la forma que tiene de comunicar ideas es muy rápida, concreta y contundente. ¿Cómo estás, Dante? Gracias porque pese a tu cansancio estás apartando unos minutos para estar con nosotros. Muchas gracias, Dante. Bueno, estando con amigos, con tanto cariño que nos tenemos, pues más bien se va bajando el cansancio, ¿no? No sé si escuchar a mi voz, por ejemplo, un poquito cansada. Quisiera hacer algunos comentarios, ¿no? Con respecto a las personas que tienen valoraciones positivas sobre mi desempeño en el debate. Yo solo voy a decir lo siguiente. Yo apreté todos los botones, con una analogía de videojuego. Yo simplemente apreté todos los botones, pero hubo muchas personas que estuvieron orando. O sea, yo cuando he hecho los anuncios previos del debate, digamos, en lugar de tratar de hacer disquisiciones para llevar las cosas por aquí o por allá, etcétera, básicamente lo que he pedido es oración y muchas personas han estado orando. De... La batalla de argumentos es simplemente lo que se ve, la punta del iceberg, pero la oración, y no digo meramente mi oración, que es muy poquita y yo quisiera que sea más calidad, sino la oración de tantas personas es lo que ha ayudado aquí, ¿no? También quisiera resaltar el papel del amor, porque claro, uno pues ve un peluche y le suscita amor, ¿no? Un peluche en forma de corazón o un osito. En cambio, para seguir la analogía que ustedes pusieron, ¿no? Si ves una ametralladora, uno no le viene inmediatamente la idea de amor, pero en realidad, Santi, te había hecho una solicitud, Sí, 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 revisa ya lo tengo en procedimiento. en procedimiento, ok, ok, listo. Entonces, con respecto al tema del amor, ¿no? Decía, estos libros deuterocanónicos son muy especiales, han sido muy especiales durante mi proceso de conversión, muy especiales durante mi proceso de conversión. Cuando yo recién me convierto, tengo un acercamiento muy, muy fuerte a las escrituras, previo a mi conversión y luego de mi conversión. Un acercamiento muy fuerte a las escrituras. Y entonces, de entre los libros que más me han impactado en mi vida han sido los deuterocanónicos, especialmente el libro de Eclesiástico. Entonces, es una carta de amor de Dios que él ha escrito para mí y para todas las personas. Entonces, por amor, yo quiero defender para todos los cristianos ese regalo que Dios nos ha dado y que muchos hermanos protestantes que aman la Biblia se pierden por considerar que no son parte de la Biblia. Y es por amor a ellos que también me meto a debatir. Y en ese contexto, pues el entrar a debatir implica muchas cosas. O sea, así como nosotros estamos aquí sentados, pues por ahí habrá ahorita o después, etcétera, un montón de personas, incluidos los que se van a burlar de mí y que van a poner, no sé, que si yo miré a la izquierda en tal momento del debate es que soy una mala persona, me van a lanzar un montón de adjetivos, o sea, no es una situación cómoda, pero a Jesucristo lo crucificaron por querer decir la verdad de Dios completa, completa. Porque hay ciertas verdades de Dios que Jesús hubiera podido decir y quedarse tranquilo con verdades genéricas que todo el mundo acepta. Por ejemplo, si yo me quedase meramente en mi fase de apologética cristiana en general y no entrara a estos temas católico versus protestantes, me ahorraría muchos ataques. Me ahorraría muchos ataques. O sea, entrar aquí, por más que me vaya muy bien o muy mal, cualquier debate en el cual yo entre católicos versus protestantes significa que estoy entrando a que me crucifiquen. O sea, incluso bajo el supuesto que yo no entro aquí a decir si gané, perdí, no es mi punto. Yo no creo que las encuestas, ni tampoco el que uno, tal o cual persona diga tal ganó, tal perdió, no, no. Pero incluso bajo el supuesto de que yo tuviese un debate absolutamente ganado de forma indiscutible, eso no va a quitar que igual me crucifiquen. Igual me van a crucificar si entro a estos debates, pero yo por amor a las escrituras completas, acepto también que me crucifiquen. Ya sé que en estos días varios van a venir con clavos, a escupirme, a burlarse de mí. Ya sé que esas cosas suceden. Finalmente,
con esto cierro. ¿Por qué estoy aquí? Porque no quiero que cierren el canal de Santi. Tú mismo, Santi, puedes dar testimonio. Santi me dijo que iba a hacer una videoreacción y me dijo a ver si yo podía estar. Y tú mismo podrás ratificar aquí públicamente que mi respuesta inicial fue como decir básicamente no, o sea, como escaparme de estar en una videoreacción. Pero luego Santi dijo que si yo no estaba, me iba a buscar a Perú, que cerraba su canal y yo dije, no, no, no puedo permitir ese daño al Gracias, mundo Dante. cristiano. Muchas Así gracias. que como lo quiero tanto y quiero tanto su trabajo, por eso estoy aquí. O sea, no es en principio mi costumbre, pero estoy muy contento de estar entre amigos. Muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Para mí es un placer, un privilegio tener este panel, muchachos. Más seguido tiene que estar esto. La verdad que es un privilegio. A ver, chicos, no esperen de que yo les habilite la palabra. Si quieren hacer una pregunta, un comentario, algo, intervengan, por favor, porque se hace difícil si no manejar los tiempos. Vamos a lo concreto. Me gustaría la opinión de cada uno respecto a los argumentos, algo que les haya llamado la atención respecto a ciertos argumentos, tanto que ha hecho Dante como alguno que ha hecho Néstor. Sí, Santi, Leo, iba a Santi, arrancar por vos, decime, Leo. ok. A mí me sorprende todo el tiempo, pero todo el tiempo cuando veo fragmentos de debates, o sobre todo cuando veo reacciones de debates, que a los protestantes les encanta argumentar fuera de la Biblia. Pero cuando vos les argumentás una cosa, son rapiditos para decirte capítulo y versículo de la Biblia, capítulo y versículo de la Biblia. Y nosotros nosotros los católicos, nos hemos cansado de decirle, pero decime en qué parte de la Biblia se define el canon de la Biblia. Y ellos, bueno, no se salen corriendo como cucaracha cuando la estás amenazando por pisotearla, ¿no? sin decirlo en sentido peyorativo. Pero salen corriendo de esa argumentación. Sin embargo, cuando se preparan para debatir sobre el canon, ¿por qué no utilizan la escritura? ¿Por qué no, antes de comenzar el debate, reconozcan, miren, yo ahora voy a faltar a mi dogma, me voy a convertir temporalmente en un hereje, me van a protestar otros protestantes de que yo me estoy saliendo de la regla de solo escritura, ni siquiera suprema escritura, me estoy saliendo de esa regla para tratar de meterme en el terreno católico, en donde los católicos los vamos a aplastar. Los vamos a aplastar porque, como bien dijo Dante, y ahí sí me encantaría que él me pueda pasar esas cifras porque es un trabajo que yo no he realizado, eso del 98% de los padres de la iglesia citándolo como escritura, yo no lo tengo contabilizado estadísticamente, pero lo tengo requete comprobado de que es así. Todos y cada uno de los padres de la iglesia citan a los deuterocanónicos como escritura, a excepción inicialmente de San Jerónimo y tal vez alguno que otro, que después se voltearon y obedecieron lo que decía la iglesia. ¿Sí? Entonces, me sorprende eso. Ahí Dante está haciendo algunas caras que no sé qué significa, espero que me responda, pero sí me encantaría que pueda compartir y profundizar un poquito más en eso, porque es el área que a mí me importa desde la patrística. ¿Por qué él dice que el 98% de los padres de la iglesia confirman efectivamente que le llaman escrituras, santos profetas y escritos inspirados, no solamente canónicos, porque ahí el argumento de Néstor fue que canónico es diferente de escritura? Bueno, pues los padres de la iglesia no solamente le llaman canónicos, es más, con toda frecuencia no le llaman canónicos, le llaman santas escrituras, sagradas escrituras, profetas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el apelativo general que dan los padres de la iglesia hacia los libros deuterocanónicos. Entonces el argumento de este hermano Néstor se cae al piso, pero mal. Dante, por favor. Muchas gracias, Leo. Sí, paso a dar detalles sobre los dos puntos que se infirieron sobre mi carita. A ver, sobre lo del 98%, les voy a dar la referencia exacta. Ya, acá la tengo. Gary Michuta, The Case for Deuterocanon, Nicaria Press, Livonia 2015, capítulo 9. Repito, Gary Michuta, The Case for the Deuterocanon, Nicaria Press, Livonia 2015, capítulo 9. Lo que hace ¿Podrías Michuta, repetir cuál es la afirmación que hacen, por favor? a ver, la cita textual, te la puedo leer completa, la tendría ahorita que buscar la cita textual. A ver, pero por lo pronto, voy diciendo, lo que hace Michuta es hacer una recopilación de instancias en que padres de la iglesia hablan de los libros deuterocanónicos y a su vez se utiliza la palabra escritura. Eso da dos posibilidades, que digan, estos libros no son escritura. Puede ser eso.
que haga un padre de la iglesia, nombra un deuterocanónico y dice, este no es escritura, o no es inspirado, o términos equivalentes, ¿no? También negarle el carácter de inspiración, etc. Y luego ve también las instancias en que padres de la iglesia referencian un deuterocanónico y dicen esto es escritura o divina escritura, inspirado, o lo citan con la fórmula de cita formal, está escrito, dice la escritura, etc. Y él en ese capítulo 9 hace un listado gigante con las referencias exactas de 214 citas. Y de esas 214 citas, encuentra que unas 209 conectan escritura con deuterocanónicos. Entonces, lo que yo hice simplemente es hacer la división. Y dije, ¿no? 209 entre 214 y de ahí sale el dato del 98%. Lo que te dice Michuta es 209 de 214 y yo lo convierto en 98% para expresar la misma idea. Así como me hace Santiago a mí, que me compromete en público para hacer videos con él, ¿te puedo pedir que hagamos un video exclusivamente de esas 209 citas? Con todo gusto, con todo Para gusto. explicar, Vamos. porque eso es el corazón de decir, a ver, Néstor, vos todo el tiempo estuviste refiriendo a las autoridades como a los judíos como tu autoridad. Y nosotros no tenemos a los judíos como autoridad, porque de eso antes testimonio de todos los padres de la iglesia, sino que tenemos a los padres de la iglesia como autoridad. Y para los padres de la iglesia, estos libros eran inspirados. Entonces me encantaría poder hacer un video con vos de eso. Con gusto, porque yo la cita original que estoy buscando ahí en mi archivo, lo tengo en inglés, entonces, y lo tengo que buscar con el buscador. En cambio, en un programa lo podemos hacer con calma y escarbamos ahí las citas y mostramos, etc. Me encanta. Y uno, como yo decía en el debate, puede pensar en las excepciones. De todos esos padres de la iglesia, solo hay 2 excepciones en el listado de Michuta. Julio Africano, que no es que rechace todos los deuterocanónicos, al menos en la información que tenemos, sino que cuestionaba o rechazaba de las porciones deuterocanónicas de Daniel. Y el otro es el caso de Jerónimo, y con eso cierro mi respuesta. Lo que decía Leo de que Jerónimo inicialmente tiene esta reticencia para con los deuterocanónicos, efectivamente, es la postura inicial de Jerónimo, pero él termina haciendo caso al final a la voz de la iglesia. No se aferra a la autoría de los judíos ni a la propia autoría de Jerónimo. En cambio, cuando ustedes ven a Martín Lutero en la disputa de Leipzig de 1519, cuando debate contra el teólogo John Eck, Lutero apela a 2 autoridades para rechazar los deuterocanónicos. 1, los judíos, y 2, Jerónimo. Pero Jerónimo mismo no apeló a esas autoridades. Jerónimo al final terminó haciendo caso al juicio de la iglesia y adicionalmente, él, como cité en el discurso de apertura, en el prefacio a Tobit, decía que es preferible ser juzgado por los judíos que agraviar el mandato de los obispos. Su autoridad son los obispos. Y para cerrar, como cité en el debate, Jerónimo en su epístola 109 cita Eclesiástico 13:2 y le llama explícitamente escritura. Néstor no rebatió el punto. Me encanta esto de unir gente, me encanta, va a ser fascinante ese video entre los dos. Quiero saber, José Plasencia, mi amigo José. José, ¿algún argumento, algo que quieras mencionar, que también quieras aprovechar que está Dante para preguntar o algo por el estilo? Me gustaría saber ahí qué tenés para presentar. Sí, bueno, ahora que ya está Dante aquí, lo felicito, la verdad, excelente debate. No digo esto solo porque yo mismo soy católico, sino aún si yo no fuese católico, tengo que decir que el trabajo que llevó a cabo me impresionó en el mejor de los sentidos. Felicidades, Dante, excelente trabajo. He visto a católicos debatir con protestantes y aunque tienen la postura correcta, he llegado a concluir, ¿sabes qué? Esta persona no presentó bien la posición, no hizo un buen trabajo y la verdad perdió el debate, más allá de que pueda tener el argumento correcto, ¿no? Pero en este caso no sucedió eso. Dante, la verdad, hizo un excelente trabajo y yo quiero reconocerlo públicamente. Sí, sobre argumentos, bueno, ¿sabes qué? Antes de que se me olvide, Leonardo, te mando un abrazo, no te saludé al principio. Qué gusto verte por aquí, hermano. Y a todos, no saludé a nadie, de hecho, pero dije, no quiero que se me olvide. Sí, saben, yo la verdad me sorprendí bastante con varios de los argumentos que utilizó Néstor. No pensé que los fuese a utilizar. Número 1, el argumento de la estructura, que Dante hizo un excelente trabajo en aclarar para toda la audiencia que el hecho de que existiese una estructura
en el tiempo de Cristo o antes, en el tiempo antes de Cristo, eso no prueba absolutamente nada. El argumento de la estructura fue malísimo, porque la pregunta no es si había estructura o había una colección de escritos sagrados o no. La pregunta era distinta. La pregunta es si había un canon cerrado, si había una decisión definitiva por parte de los judíos sobre el número de los libros que debían considerarse como inspirados. Entonces ahí Néstor estuvo patinando, por así decirlo, estuvo dando y dando vueltas en el mismo lugar y me sorprendí que no se brincaba a otro tipo de argumentación, regresaba a la estructura. Esto va de la mano con el otro argumento que utilizó de la división tripartita, la ley, profetas y salmos. Él asumía que esta división tripartita que utilizan los judíos modernos en lo que se llama como lo que se conoce como la Tanakh, que sabemos que en el orden judío son 24 libros o en el orden protestante son 39, él asumía que esa división tripartita de 24 o 39 libros sería idéntica a la nomenclatura de ley, profetas y salmos en tiempos de Cristo o en los siglos antes de Cristo, lo cual es un absurdo. También Dante hizo un excelente trabajo en mostrar que no puedes ser anacronístico, no puedes irte a la Edad Media, a la división tripartita de la Tanakh, del judaísmo rabínico y querer trasladarla siglos y siglos antes, al tiempo de Cristo o en los siglos anteriores antes de Cristo. O sea, va de la mano, ¿no? Con el asunto de la estructura. Entonces, yo me sorprendí, no solo que lo usara, sino que se quedara tanto tiempo en esa argumentación. Y la verdad, lo que sí fue aún más sorprendente es que Néstor utilizara el argumento de que Jesús y los apóstoles nunca citaron de manera textual los libros deuterocanónicos y que supuestamente eso prueba que como Jesús y los apóstoles no citaron de forma textual los deuterocanónicos, que supuestamente eso probaría que no son inspirados. Si seguimos la lógica de esa argumentación de Néstor, entonces tendríamos que sacar de el canon que sí acepta Néstor, aproximadamente son como otros 12 libros que sí acepta Néstor y que sí aceptan los protestantes, que tampoco lo citó de manera textual ni Jesús ni los apóstoles. 30%. Entonces, 30% son el 30%, 12 entre 39. Así es, exacto, exacto. Entonces, esa argumentación me sorprendí que la utilizara porque ha sido refutada ya de largo por diferentes exponentes, ¿no? Entonces, pero sí la repiten mucho. Qué bueno que la usó Néstor y qué bueno que Dante lo puso de manifiesto, porque muchos hermanos separados repiten constantemente esto. Jesús y los apóstoles no citaron de manera textual los deuterocanónicos, por lo tanto, no son palabra de Dios. Bueno, ¿qué haces con los otros 12 libros que sí aceptas y que tampoco Jesús los citó de manera textual como palabra de Dios? Y por último, ya para cerrar, no me quiero alargar demasiado, lo que ya señaló por ahí Leonardo, el argumento que señaló Leonardo de darle crédito a San Jerónimo y luego cuando se trajo el asunto de Lutero, querer descartar a Lutero y menospreciar los argumentos de Lutero así, de una manera tan fácil. Dice, no, Lutero no es nadie, él no define nada, él no es el magisterio de los protestantes. Entonces dices, caray, ¿cómo está la cosa? O sea, por un lado, cuando no te conviene, rechazas a Lutero, pero por otro lado, te adhieres a un padre de la iglesia que si bien expresó opiniones contrarias a lo que a la postre la iglesia iba a definir, sin embargo, como ya lo dijo Dante también, San Jerónimo, él se sujetó al juicio de la iglesia, cosa que Lutero pues no hizo, ¿no? Entonces, me llamó la atención también al principio cómo él quería confinar el debate únicamente a fuentes judías de antes de Cristo y que tenían la postura de un canon corto, como dando a entender, no se vale que estés citando fuentes contemporáneas a Cristo o fuentes del primer siglo o del segundo siglo, como que de entrada intentó utilizar este método de no uses fuentes
que son contrarias a mi posición, solamente usemos fuentes del judaísmo de canon corto de los siglos anteriores antes de Cristo. Entonces yo dije, él lo que está haciendo no es justo, ¿no? Porque se tiene que citar todas las citas en torno a lo que sería relevante para determinar si tenían un canon fijo o no los judíos de los primeros siglos. Y Dante también lo señaló cuando dijo que todos los expertos, incluyendo protestantes, están de acuerdo, que fue hasta muy a finales del segundo siglo cuando comenzó un consenso en el canon corto por parte de los judíos. Entonces, me llamó mucho la atención y aquí cierro mi intervención. Dante, sí, sí, sí. Quiero agregar algo nomás muy pequeño con base en lo que mencionó José. Hay algo que sí, la verdad, no me gusta mucho de como una especie de, no sé si será consciente, pero una especie de estrategia que comienzo a ver en debatientes protestantes, que quieren hacer como unas demarcaciones del tema, de repente los días anteriores al debate o en el momento del debate, así como unas demarcaciones ad hoc del tema, muy especiales, y repiten esas demarcaciones especiales del tema, cuando lo justo sería, ponemos un tema y cada uno venga con sus mejores argumentos posibles sobre el asunto. Y si yo tengo unos argumentos que están fuera de lugar, pues ya me lo dirá el otro, ¿no? Pero eso de pretender ajustar los debates con demarcaciones muy artificiales del tema, pues no, lo más justo es, ponemos un tema, cada uno venga con las mejores herramientas que tengan y ya con base en eso se discute. Buenísimo, gracias. Le quiero dar la oportunidad a Hugo. Hugo, me gustaría también saber tu opinión. Chicos, yo sé de que obviamente tarda mucho tiempo en que nuevamente le llegue la palabra a ustedes. Si alguno se tiene que retirar, por favor dígamelo, hágame señal que cortamos, lo saludamos ahí. Por favor, no se sientan obligados a estar, ¿sí? Aunque yo por mí me quedaría 4 horas acá con ustedes charlando. Hugo, sí, por favor, te cedo la palabra. Y no, yo quiero tocar un tema, Santi, que me parece muy importante, y es el tema del famoso Concilio de Yamnia, donde se habla de 3 libros, Eclesiástico, Cantar de los Cantares, y otro libro que no me viene a la mente, donde se están discutiendo estas 2 escuelas del judaísmo rabínico, están discutiendo. A mí me llamó mucho la atención y quisiera escuchar la opinión de Dante cuando dice Néstor que realmente no se estaba discutiendo la canonicidad, si eran inspirados o no. Yo he leído sobre el tema, yo no he visto en ninguna parte nadie que afirme eso. Yo creo que no hay evidencia para decir que realmente se estaba discutiendo un tema distinto al que efectivamente está en cuestión, y es que esos libros, aún en el siglo I, estaban siendo cuestionados como parte del canon. O sea, en otras palabras, es una evidencia bastante contundente de que el canon en el siglo I estaba abierto, ¿no? Entonces, Dante, quisiera hacerte la pregunta específica. ¿Has visto algún académico que hable de esa distinción que hizo Néstor ayer? Me pareció una distinción un poco artificial y un poquito, como se dice, un argumento tipo Deus ex machina, ¿no? Que se lo saca de la manga como para salir del tema. Voy a tratar de responder breve porque sobre este asunto en realidad quisiera hacer un programa entero. Así que lo único que voy a referir es, vamos a las fuentes directas. Y lo que encontramos es que las fuentes judías rabínicas del siglo II siguen discutiendo sobre estos libros. El asumir que ya había una estructura definida y que es exactamente equivalente al canon protestante es una petición de principio. O sea, no hay nada que a sí mismo lo pruebe. Por ejemplo, Néstor en el debate hacía referencia a Josefo, que habla de 22 libros. Y eso de Josefo es en Contrapión, que citó en torno al año 95, que es más o menos la fecha en que se datan las discusiones de las escuelas de Yamnia. Ahora bien, se dice, estos 22 libros corresponden al canon protestante. No es claro, porque los académicos, como mencioné, Steinberg y Stone, además de Lee Martin McDonald, que es un académico protestante, dicen que no tenemos seguridad sobre cuál será exactamente los 22 libros que componen la lista de Josefo. Hay incertidumbres allí. Algo similar se puede decir respecto a las discusiones en Yamnia. Y para cerrar, simplemente reiteraré la fuente que cité en el debate, pero pienso hacer un programa posterior donde voy a dar mucho más detalle. Yadayín 3.5, el rabí Yosé en el siglo II, es decir, después del concilio de Yamnia, dice, abro cita,
Eclesiastés no mancha las manos, pero hay disputas sobre cantar de los cantares. Manchar las manos era un tecnicismo rabínico que significaba que es canónico. Decir que Eclesiastés no mancha las manos, es decir, que el libro Eclesiastés, que no confunda con Eclesiástico, el deuterocanónico, sino el Eclesiastés que está en el canon protestante y también en el católico, los judíos del siglo II, al menos este rabino, reportaba que todavía había disputa al respecto. Entonces no se ve tal cosa como un cierre canónico y, como digo, es una falacia, petición de principio, pensar que en Yamnia solo se discutió el canon que hoy en día tienen los protestantes. Dante, aprovecho un instante porque había una persona ahí que preguntaba en el chat respecto al tema de Enoch, el tema que plantearon de Enoch. ¿Podrías decirnos algo al respecto? Sí, hubo una falacia de hombre de paja, porque Néstor dice la intertextualidad no implica canonicidad. El hecho de que haya referencia textual a los deuterocanónicos no implica que son canon. Pero yo en ningún momento, si ustedes ven mi discurso de apertura con paciencia, y yo sobre todo invito eso a la gente, más que estar viendo videoreacciones así, porque van a surgir 80 videoreacciones que van a decir muchas cosas, primero y también después vean el debate con paciencia. Yo estoy confiado en que la gente puede ver el 100% de mis debates, cualquiera de los debates, y si se sienta a verlos con paciencia, puede verlos más de una vez para entender todo, creo que va a quedar muy clara cuál es la verdad. Entonces, en mi discurso de apertura yo nunca dije que los deuterocanónicos fueran escritura porque se citaron en el Antiguo Testamento o se referenciaron en el Antiguo Testamento. Como muy bien ubicó nuestro amigo Alan, lo que yo dije es por el modo en que se referencian o se usan. Ahora bien, vamos al caso de Enoch. A esto también apeló Néstor, ¿no? Que en Judas 14, del Nuevo Testamento se hace referencia a Primera de Enoch 1.9, que es un libro apócrifo, que no está en la Biblia católica tampoco, así que según la lógica de Dante Urbina deberíamos meterlo al canon. No. En primer lugar, porque no es claro que se esté citando propiamente el libro de Enoch. Si uno compara el texto de Judas 14 con Primera de Enoch 1.9, uno se encuentra diferencias marcadas en los textos. Y esto no lo digo meramente yo como apologista católico. No, lo refiere también el autor protestante John Callahan. Y precisamente por esas diferencias, varios consideran que tal vez no sería una cita textual. Y si ustedes van al texto, vayan con cuidado, miren. Lean Judas 14, dice: de estos también profetizó Enoch, el séptimo desde Adán, diciendo, dos puntos y dice lo que dijo. Noten que no dice que Enoch escribió. Noten que no dice que está citando un libro. Dice que Enoch habló diciendo. Y dice que es el séptimo desde Adán. ¿De cuándo es el libro de Enoch? Ese libro apócrifo de Enoch, los académicos confluyen más o menos en que la sección supuestamente que podría ser citada por Judas 14 es en torno al siglo III a.C. Pero sí, Judas en la Biblia inspirada dice que Enoch, el séptimo de Adán, diciendo, el séptimo Enoch desde Adán de muchísimo antes del siglo III. Así que como la Biblia es un libro inspirado, no puede estar mintiendo allí y no parecería ser la cita directa. Es más, si a alguno le parece que es una locura esto, les cuento lo siguiente. Hay académicos que sostienen que en Judas 14 se está citando una tradición oral de palabras de Enoch que habrían sido preservadas a lo largo del tiempo. ¿Y saben quiénes están de acuerdo con esta idea? Juan Calvino y el gigante académico protestante contemporáneo Norman Geisler. Así que en vista de todas esas consideraciones ya está. En el debate yo hice referencia, y con esto cierro, cuando Néstor me citó el asunto, yo hice referencia a palabras del doctor Enoel Hernández, que él en una conferencia reciente dice sí como que hay una idea del libro Enoch, pero dijo que ningún versículo concreto se cita ahí. Ningún versículo concreto Enoch. Y esa fue mi respuesta. Pero por ahí algunos saldrán a decir, Dante simplemente sacó lo de Noel y ya. No, vean todos los argumentos que tenía preparado para responder a esto. Pero ¿qué pasa si yo digo todos esos argumentos? Los demás errores de la argumentación de Néstor no los hubiera podido responder. Doy fe de lo que está diciendo Dante respecto primero a Enoch, porque por dar un ejemplo, yo soy uno de los que creía, que creo que es una referencia a una tradición oral, más que al documento por escrito, pero ¿de dónde saco esa información?
de teólogos protestantes. Entonces, doy fe respecto a lo que está diciendo Dante. Y por otro lado, bueno, la acotación que hizo también estoy de acuerdo, pero en otro momento mencionaré por qué. Lo tenemos a Will. Will, ¿algo que quieras añadir respecto a la argumentación, el debate, que quieras también aprovechar que lo tenemos a Dante? Sí, sí, claro, mi hermano. Hay una parte que yo creí, pues, a modo personal, dije yo, uy, Dante cierra con eso y definitivamente hasta aquí llegamos. Néstor apaga la cámara, apaga todo, empaca y se va. Y es que básicamente Néstor dijo que si se demuestra que Jesús y los apóstoles utilizaron más que toda la Septuaginta, entonces todos debemos aceptar ese canon sin chistar. Y eso fue lo que demostró Dante en el debate. Prácticamente entonces todos debemos aceptar este canon sin chistar. Pare de contar, empaque y vámonos. Aparte de eso, entonces quisieras como que Dante nos contara y nos explicara un poco más sobre esta parte de Martin McDonald, de Lee Martin McDonald. ¿Por qué? Porque es que Néstor no tocó ese punto. Aparte que no tocó obviamente los padres de la iglesia, obviamente fue el quinto punto que Dante esbozó durante su apertura, no lo tocó en ningún momento. Y obviamente eso es algo importantísimo para nosotros como cristianos, porque los primeros cristianos es de donde nosotros venimos, pero tampoco tocó a sus académicos protestantes. Entonces, que de pronto Dante nos esboce un poco más sobre ello, porque obviamente en esto no lo tocó en el debate y me parece que es importante. Él no tocó a sus académicos protestantes a la hora de tratar de refutar o demostrar su punto. Eso es un punto muy importante. Quiero un instante antes que diga algo Dante, le quiero dar las gracias a Hugo Delgado que nos tiene que dejar, tiene otras obligaciones. Gracias porque se apartó un tiempo para estar acá con nosotros. Hugo, te cedo la palabra, dejarnos ahí algún mensaje a todos los que te estamos viendo. Bueno, no, muchas gracias. Pues, la verdad es que tengo 7 hijos, entonces hay que ponerles un poquito de atención. Pero bueno, muchas gracias a todos. Felicitaciones, Dante. Yo creo que has dado un ejemplo de lo que es realmente prepararse para dar un buen debate. Yo creo que eso es resaltable, la capacidad de comunicar con claridad, como decía Santi, coger conceptos complejos y poderlos transmitir de forma contundente y no caer en prácticas negativas de reírte de tu adversario. Yo creo que lo hiciste con mucha altura. Yo te felicito, creo que es un ejemplo, primero de lo que es una buena preparación y segundo un ejemplo como católico, para mí, para todos, el sacrificio que él hace sacando tiempo de su familia para prepararse para estos debates. Felicitaciones, Dante, creo que lo hiciste muy bien y eres un ejemplo para todos nosotros apologetas, que es el modelo a seguir, ¿no? Y muchas gracias por eso y gracias a todos y a ti, Santi, por la invitación. No, por favor, gracias a vos, Hugo, te mando un fuerte abrazo y pronto lo vamos a tener acá, Hugo, para poder charlar con él. No un Muchas ejemplo tan grande como llevar 7 hijos. Ese es un ejemplo bien grande. Suerte con eso, Hugo. Gracias. Dante, ¿tenías algo para decir respecto a lo que decía Will? A ver, sí, sobre los puntos, ¿no? O sea, yo al final de mi discurso apertura referí 10 puntos que Néstor tenía que responder. Y ojo, yo pretendo jugar limpio. Yo no le saqué 10 temas nuevos en ese punto. Los 10 puntos que yo le puse como pregunta era como una suerte de resumen de los puntos que yo había dado a lo largo de mis 20 minutos. Porque a mí no me parece una buena técnica de debate, por ejemplo, cuando una persona tiene hasta el último turno, por ejemplo, y en el último turno saca un montón de argumentos nuevos y deja un montón de preguntas al otro, cuando ya no tiene que responder. Eso no me parece bueno, ¿no? Entonces, ojo con eso. Las 10 preguntas que yo planteé al final de mi discurso de apertura, todas ellas son resumen de los puntos que yo ya había expresado. O sea, hasta estoy ayudando dando un resumen. Y vamos muy rápido a ver cuántas preguntas se analizaron de verdad en el debate, que la gente honestamente vea esto, ¿no? 1. ¿Por qué Jesús hizo una elevada cristología de Logos con Eclesiástico 51? No vi en todo el debate que se tratara el tema Eclesiástico 51. Y el académico protestante, Craig Kinner, dice que es incuestionable el paralelo. 2. ¿Por qué Jesús hace una tipología mesiánica con 1 Macabeos 4? No se abordó en todo el debate tampoco, no se respondió.
3. ¿Por qué Jesús usó la misma idea de Eclesiástico 3 para hablar con el Padre? No se respondió en todo el debate. Invito a las personas, seas católico, seas protestante, revisa las 2 horas de debate, fíjate cuándo se respondió eso. 4. ¿Cómo aparece un evento según de Macabeos en el listado de Hebreos 11 sobre puros personajes bíblicos? Ese punto, Néstor sí lo trató. Pero yo invito, como ya he dicho, a cualquier persona sincera que vea el debate y vea el desarrollo de la argumentación y contraargumentación que tuvimos con Néstor sobre el tema de Hebreos 2 y yo creo, perdón, sobre Hebreos 11, y creo que el asunto queda bastante claro. Pero debo decir en honor a la verdad que al menos Néstor sí intentó interactuar con el punto 4. 5. ¿Cómo explica las impresionantes profecías de Baruch 3 y Sabiduría 2 sobre la encarnación? No llegó a abordar esos puntos. Apeló al asunto de Enoch, del cual ya he dado respuesta, pero no se refirió a Baruch 3 y Sabiduría 2. Lo que intentó es tratar de apelar a la datación más tardía posible de Sabiduría 2, cuando en realidad en la generalidad de académicos lo pone antes, ¿no? Inclusive protestantes. Pero bueno, he de decir que el punto 5 intentó respuesta, pero también creo que para cualquier persona que vea el video completo podrá ver mi réplica a la respuesta que él dio y bueno. 6. ¿Cómo explicas la prefiguración trinitaria de Sabiduría 7? No fue abordado en todo el debate. 7. ¿De qué siglo es la primera lista judía explícita del canon? Esa pregunta sí se respondió en el debate, pero la respondí yo, siglo II. Lo tuve que facilitar el trabajo ahí. Néstor habló de una lista del siglo II antes de Cristo, pero lo que yo mostré es que era una estructura, como el propio Néstor decía, y no propiamente un listado, que era lo que se estaba preguntando. 8. ¿De qué siglo es la primera Biblia cristiana que no contuvo ningún deuterocanónico? Esa pregunta no fue respondida en las 2 horas de debate. 9. ¿Por qué el más importante académico, y aquí voy con lo de Will, protestante de la historia del canon contradice su idea de que los judíos tenían un canon cerrado en el siglo I? O sea, lo que Néstor planteó como que era un consenso así, más bien el más importante académico protestante, Lee Martin MacDonald, PhD por la Universidad de Edimburgo, profesor emérito, acá lo tengo, de la Acadia Divinity College, decano de la Facultad de Teología de la Acadia University, etcétera, más bien sostiene que no había un canon cerrado entre judíos en el siglo I. Y uno dirá, Dante, pero ¿de dónde sacas que este es el mejor académico? Les doy una referencia. El mejor apologista católico sobre el tema de los deuterocanónicos es Gary Michuta. Y el mejor apologista protestante contra los deuterocanónicos es Steve Christie. Habla inglesa, ambos. Y en un debate les preguntaron, ¿a cuál académico ustedes recomendarían leer? Nombren a 3 académicos. ¿Y saben qué? Los dos que son de bandos contrarios nombraron primero a Lee Martin MacDonald. O sea, es indiscutible la talla académica de ese hombre. O sea, hasta Christie lo nombró. Último, 10. ¿Cómo es eso de que el canon católico está muy bien, pero el reformado también? Esa pregunta intentó responderla Néstor diciendo que no caía en un relativismo y apelaba a San Agustín. Pero yo les invito, amigos míos. Néstor citó Ciudad de Dios, libro 18, capítulo 44. Vean el capítulo completo, que es corto, son como un párrafo o 2 párrafos, y lo que está discutiendo San Agustín es sobre cómo traducir un pasaje del libro de Jonás. No está hablando de 2 listas de cánones que sean válidas. Lo que está diciendo es simplemente que tanto el idioma griego como el idioma hebreo los tomamos como válidos para hacer las traducciones bíblicas. Y nada más, nada de 2 cánones. Entonces la pregunta 10 sí fue respondida, pero fue respondida mal. Solamente para volver a un punto, cuando tocaste el tema de Hebreos 11 y fuiste a al término griego utilizado y lo vinculaste con Segunda de Macabeos, ese momento fue, yo estaba llevando a mi esposa a lo de mi suegra y dije, no, ya está, ese fue un golpe del que no se pudo levantar para mí, Néstor. Le quiero dar la bienvenida, perdón que hace un rato lo tengo ahí esperando, perdón, pero somos muchos para hablar y se me estaba complicando manejar los tiempos. Santiago Católico, ¿cómo estás, genio, crack? Bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Santiago? ¿Todo bien? Acá andamos. Qué bueno, che, qué bueno tenerte acá, gracias por aceptar la invitación. Bueno, entiendo de que has visto el debate, danos tu impresión y si querés también señalar algún argumento, tanto expuesto por Néstor como por Dante, y aprovechar que está Dante también para que traiga claridad respecto a algún punto. Dale, gracias a vos, la verdad, por haberme invitado. Creo que no puedo decir más de lo que ya se ha dicho, digamos. Creo que
el debate fue contundente, muy directas las respuestas de Dante, muy directas las conclusiones. Creo que al final ya Néstor intentaba tirar manotazos de ahogado, ¿no? Como decimos acá, intentaba tirar manotazos de ahogado en ciertos puntos. De los que más me llamó la atención es el tema de los libros posteriores al siglo II, el tema de sabiduría y eso, realmente que haya apelado a eso, a teólogos modernistas queriendo tirar una datación posterior de los libros, me parece, no sé, no me pareció muy buen argumento y me parece que hasta podría caer en contradicción su propia teología. Por ejemplo, con cartas de Pablo, que mismos autores que datan de los libros estos como posteriores del siglo II, o Sabiduría, por ejemplo, dicen que hay cartas de Pablo que no las escribió Pablo, o hay... Bueno, ya sabemos la opinión de los modernistas, ¿no? Así que me parece que ahí me parece que flaqueó bastante el teólogo, ¿no? Y después nada, creo que ya se dijo todo, la contundencia de las respuestas fueron muy marcadas, fue muy marcada y creo que hubo un claro ganador del debate, pero bueno, no voy a dejar tampoco de decir que es un digno oponente, ¿no? Se podría decir, ¿no? Totalmente. Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Qué les parece? Vamos aterrizando, ya no les quiero robar mucho más tiempo. Me gustaría algunos comentarios finales, cosas que tengan para decir, no se queden con nada. Yo tampoco, no es que quiero cerrar el stream, pero noto que están cansados y tampoco les quiero robar mucho tiempo. Vamos con José Plasencia. José, ¿tenés ahí todavía algo en el cartucho, en el tintero que quieras exponer sobre la mesa? Pues sí, no, básicamente ya se dijo todo. Yo quiero secundar lo que ha dicho Dante sobre la erudición de Martin Lee. Tengo aquí la obra eh, que es, no sé si por ahí se alcanzará a ver o Sí, no, sí, se ve, se porque ve, se ve. está en inglés. Esa es la mayor obra sobre asuntos del canon. Eh, eh, Me atrevo a decir, quizás la mayor en todos los campos, pero los protestantes ven esta obra como eh, la obra referencial, ¿no? Son 2 tomos, ese es el tomo primero, pero esto solo para que vean que cuando Dante dice que ese señor es la autoridad más reconocida en temas particularmente el canon, él no está diciendo algo gratuito. En verdad, y ya estoy presentando cuál es la obra que ha escrito este señor. Es como su obra maestra, son 2 tomos y para que vean que no nomás él no está cometiendo una falacia de autoridad, o sea, en el sentido de, te voy a decir que este es el más grande solamente para que me creas. No, es cierto. Este señor tiene se ha especializado, ha dedicado, yo creo que medio siglo, ese señor ha dedicado medio siglo al estudio del canon. Y es interesante porque es protestante, pero si tú lo escuchas hablar, casi siempre que lo escucho ahora siempre digo, pues ¿por qué no es católico? Porque prácticamente demuestra pues que el canon católico está respaldado a través de la historia del cristianismo. Hay algo, no recuerdo, y aquí pido una disculpa, no recuerdo si Dante lo mencionó o no, es posible, eh, pero en el Talmud se menciona, se cita, no nomás se menciona, se cita el libro de la sabiduría de Ben Sirac como escritura y tengo las referencias. Y ese es un argumento que hasta ahora, a mí en lo personal, no me ha tocado que me lo responda nadie cuando he hablado del tema, ni he visto en otros debates que respondan este argumento. Se cita en el Talmud y tengo aquí las citas. Se cita a la sabiduría de Ben Sirac como escritura y la referencia es Hagig 13a, Yavamot 63b, Erubín 54a, se le cita como escritura. También se cita el libro de la sabiduría de Ben Sirac
en Baba Kama 92b y bueno, yo sé que las citas que estoy dando pues necesitarías apenas que te las pase por escrito, ¿no? Pero en el Talmud se cita el libro de la sabiduría de Ben Sirac como libro sagrado, como escritura. Y eso es en el Talmud. Estamos hablando de un documento fundacional para el judaísmo rabínico y un documento que es de aproximadamente el siglo V, algunos incluso lo colocan en el siglo VI. Entonces, en tan importante documento o documentos plural para los judíos rabínicos como el Talmud, vemos que se cita el libro de la sabiduría de Ben Sirac como libro sagrado, como palabra de Dios. Entonces, bueno, solamente esos dos puntos. De nuevo, felicidades, Dante, excelente exposición y gracias a ti, Santiago, por habernos invitado, habernos traído para compartir nuestras opiniones. Les mando un fuerte abrazo a todos. Ahorita ya vino a visitarnos el sacerdote de nuestra parroquia. Llegué un poco tarde aquí porque estaba preparando un asado, estaba preparando el asado y... No, no podés decir eso. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, ¿no? Sí, sí. Pero alcancé, terminé con el asado, corrí y ahorita ya me dicen que ya está aquí el sacerdote. Así de que pues vamos a ir para allá. Les mando un fuerte abrazo. De nuevo, Santi, gracias por la invitación. Y un abrazo para todos mis hermanos, Dante, Santiago Católico, Leonardo, el joven teólogo, Hugo Delgado y William Toro. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y gracias de nuevo, Santi, por invitarnos. Gracias por tu presencia, mi amigo. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Chao. Sí, Dante. Sí hay algunos puntos que quisiera dejar en claro, ¿no? Un poco con lo base en lo que ha dicho José. Uno, por ahí he visto en el chat que se me ha acusado de falacia de autoridad. A ver, pero yo digo, ¿pueden hacer esto? Yo tengo confianza de que con el 100% de los debates pueden hacer esto. Véanlos con calma, no simplemente déjense llevar por opinión posterior, etcétera. Ni esta ni la de cualquier otro lado. Véanlos con calma y van a poder ver clara la realidad de las cosas. Se me acusa de falacia de autoridad. Ok, en algún momento de mi discurso de apertura, en algún momento del debate, yo dije, no había un canon cerrado en el siglo I a.C. porque Lee Martin McDonald, que es un gran académico, lo dice. No. Si ustedes ven con cuidado mi discurso de apertura en el desarrollo de mi cuarto punto, yo cité una frase de Néstor, donde Néstor decía que este debate se reducía al pensamiento judío versus el pensamiento católico. Era para refutar esa aserción de Néstor que yo traje a colación que un académico protestante, no católico, protestante, también está en desacuerdo con la noción de un canon cerrado entre judíos antes de Cristo. Entonces el punto no es traerlo como autoridad para definir el tema, sino traerlo como un caso que muestra que la afirmación de Néstor era una falacia y falso dilema. Por otra parte, cuando yo apelé a Lee Martin McDonald más adelante en el debate, apelé para desinflar la idea que nos quería vender Néstor sobre un consenso. Entonces, yo no dije, yo tengo razón porque Lee Martin McDonald lo dice o algo así, sino, no es creíble esto de que el consenso de los académicos es que el canon ya ha estado cerrado, porque el más grande académico del asunto, que está bien justificado calificarlo así, discrepa. Y no solo le hablé a un académico, sino le cité un volumen entero titulado The Canon Debate, en que hay académicos, la mayoría protestantes, que discuten duro sobre el canon. Sobre esta referencia al Talmud que decía José, del libro de Ben Sirá, ojo, para que no se confundan, para los que no estén tan familiarizados, tal vez hay amigos protestantes de buen corazón y de buena intención que están escuchando. El libro de Ben Sirá es uno de los deuterocanónicos que yo defendí, solo que yo le llamo eclesiástico, como es que comúnmente se le ha llamado, pero no es un libro distinto eclesiástico. Y ese eclesiástico es citado como escritura, diciendo está escrito en los Ketubim, o sea, la tercera sección de la estructura tripartita a la que apelaba Néstor, en Baba Kama 92b. Finalmente, vi que alguien preguntaba en el chat si yo acepto la existencia de un concilio de Yamnia, y como que ahí me estaría contradiciendo con José. De nuevo, solo vean con cuidado mis palabras. En ningún momento yo recuerdo haber hablado de concilio Yamnia, y si habré dicho la palabra concilio, lo habré hecho por descuido o error. De lo que yo hablo es simplemente de Yamnia, en el sentido de que había unas escuelas de Yamnia que estaban metidos en discusiones al respecto.
pero que haya explícitamente un concilio no lo he afirmado. De hecho, que haya un concilio es muy dudoso. Fantástico, Dante. Le quiero ceder la palabra a mi amigo Leo, crack, titán, que necesitamos tomar unos mates. Hace tiempo que no lo visito a Leo. Leo, no sé si tenés ahí algunos puntos que quieras señalar para ir aterrizando. Sí, anoté dos, Dante. Primero, un tema que noté que fue recurrente a lo largo de todo el debate y es algo que creo que en esta área particular de la teología, todo lo que tiene que ver con la bibliología, es muy frecuente. A ver, comienzo de esta manera. Es habitual que en los debates uno intente refutar la opinión de la otra persona con los mismos autores que la otra persona cita. ¿Okay? En ese sentido, es lícito como una herramienta de trabajo para el debate el utilizar literatura protestante, que por cierto no tienen nada de consenso porque no se ponen de acuerdo nunca, para refutar las ideas de este gran consenso que citaba Néstor, y en ese sentido fue más que muy hábil Dante y lo felicito por todo el conocimiento de autores protestantes que tiene. Me quedé con un pequeño sinsabor y que les ruego a Dante y a todos los apologistas católicos, por favor, den a conocer los autores católicos confiables sobre este tema, porque cuando yo quiero recomendar a un católico de a pie, no un teólogo, no un apologista, sino un católico de a pie, decir, mira, agarrar este libro para estudiar la historia del canon, por favor, remítanlos no a los eruditos de 4 o 5 volúmenes protestantes, remítanlo a un libro sencillo pero católico, a un hermano que le predique toda la palabra de la verdad y que no tenga que distinguir entre 90% de error y 10 declaraciones correctas, claves, fundamentales, pero de teología generalmente equivocada. Así que ese es un favor, creo que es una deuda que tenemos los apologistas católicos con el pueblo católico, porque es una falla que veo que, no sé si decir una falla, es una característica que veo que se repite. Y ahora sí, un aporte para sumar a lo que dijo Dante sobre el tema de el doble canon. Creo que el tema del doble canon es un tema que tal vez por falta de tiempo, porque el debate no fue para ese lado, es un tema que es necesario hablar, porque este hermano, Néstor, nunca quiso reconocer de la existencia de otro grupo de judíos que sí tenían un canon, entre comillas, largo, aunque Dante más o menos habló de que los escritos de Qumran podrían dar a entender eso, qué sé yo, pero es un tema en donde realmente el debate se centró muchísimo, en mi opinión, en el tema del canon corto y en qué fecha se estableció el canon corto y quiénes apoyaban a ese canon corto, y me parece que faltó argumentación acerca de quiénes apoyaban el canon largo, por lo menos no recuerdo haberla visto en abundancia acerca de quiénes apoyaban este canon que finalmente la Iglesia Católica toma como canon propio y después también obviamente con algunas adiciones más los ortodoxos. Respecto de lo que dijo el hermano Néstor, el hermano separado Néstor, respecto a la diferencia entre inspirado y canon, yo recuerdo haber leído un artículo protestante en donde los protestantes hacían esta distinción y citaban como caballito de batalla a San Atanasio. Entonces me puse a googlear y me encontré un artículo de San Atanasio, en donde, obviamente un artículo católico, donde San Atanasio agarraba explícitamente libro deuterocanónico por libro deuterocanónico, los llamaba profetas sagrados, profetas de Dios, sagradas escrituras, escrituras inspiradas, y todo apelativo que indique canonicidad está explícitamente mencionado en diversos escritos de San Atanasio, y este era el caballito de batalla de los protestantes, diciendo que San Atanasio hacía distinción entre los libros litúrgicos y los libros canónicos, y que los canónicos para San Atanasio serían solamente los que tienen los protestantes, y los litúrgicos, bueno, metamos ahí el Evangelio de los Hebreos, metamos al libro de Enoc, metamos Eclesiástico, metamos a Baruch, metamos a Macabeo, y metían en toda una bolsa de libros que no le gustaban en la categoría de litúrgicos, pero justamente no solamente San Atanasio, sino un montón de otros padres de la Iglesia refutan, pero catastróficamente, esa idea de que la Iglesia los tuviera simplemente como libros buenos. Libros buenos los tenían a la Didache, que alguna vez formó parte del canon informal, y después dijeron, no es
no es canónico, pero sí libro bueno para catequizar. Y lo mismo dijeron del profeta Hermas, que alguna vez fue canónico, y después dijeron, bueno, es bueno para catequizar. Y lo mismo dijeron de los escritos de San Ignacio de Antioquía, que también en algunos cánones estaba, en algunas listas canónicas estaba presentado y después no terminó siendo. O sea, hay una discusión general en el siglo I, pero lo que a mí me quedó requete contra claro luego leer los padres de la iglesia es que había una infinitud de testimonios, pero abrumadora, que apoyaban la idea de que la iglesia seguía un canon largo y que justamente los judíos, por causa de este cristianismo notorio que había en los libros deuterocanónicos, los excluían justamente por ser canónicos, por ser cristianos, y en eso claramente Dante le dio caña, por así decirlo, al hermano Néstor, porque sí lo dijo. Así que nada, esas aportaciones me quedó por hacer. No sé si Dante quiere hacer alguna observación sobre mi opinión. Gracias, Leo. Muchas gracias ahí por tus aportes. Sí, Dante. Solo muy breve, ¿no? Mi defensa del canon católico no reposa necesariamente en la hipótesis de canon alejandrino, ¿no? Pero la noción de que antes de Cristo había grupos judíos que tenían visiones canónicas más amplias, sí, ciertamente es algo con lo cual postulo y sobre lo cual hablé un poco en el debate, pero fue todo muy rápido. Como digo, estos debates véanlo con paciencia. Del 100% de debates que he tenido, invito a la gente, véanlos con paciencia, por favor. Tal vez véanlos más de una vez y la verdad sale clara. Por ejemplo, en el debate de hoy día, hice referencia a la recensión de Caige. La recensión de Caige es un ajuste de la Septuaginta a hebreo protomasorético y es del siglo I antes de Cristo e incluye los deuterocanónicos de Baruch y Deuterodaniel. Estamos hablando de un contexto judío, fariseo, incluso son judíos fariseos que incluyen estos deuterocanónicos. Aparte del asunto de los de Qumran que bien refirió, ¿no? Pero por supuesto que de esto podemos explayarnos bastante y yo estaré dando nuevos aportes sobre este tema en mi canal de YouTube. Les invito a seguir los videos que publicaré en siguientes días, pero en principio está colgado el debate en mi canal de YouTube, Dante Urbina, ahí lo pueden ver, véanlo con paciencia, seguro van a salir 80.000 canales a crucificarme. Bueno, yo iré respondiendo poco a poco a lo largo de las semanas, así que no tengan preocupación. En circunstancia pasada estaba con la dificultad de que pues van a ser mi bebé, tengo que dar prioridad a mi familia, no me puedo estar meter a pelear con cada uno que dice cada cosa, y tampoco lo voy a hacer ahora. Solo nombraré con nombre y apellido a aquellas personas que tengan una respetabilidad o seriedad básica, ¿no? A otros les responderé en forma muy indirecta si es que lo hago. Bien, buenísimo. Will, ¿querés dar un comentario final ahí, algo que te haya quedado? Sí, mi hermano, ya como para también terminando por aquí, bueno, me había quedado algo y era el tema de los comentarios pues, que estaban haciendo pues ahorita mención. Pues si al principio se había dicho que para hacer las preguntas, creo que muchas preguntas no se pudieron de pronto tomar en cuenta, dado que la idea era pues como tener inhabilitado el chat, pero durante las posturas iniciales. Ya luego sí se iba a tener para que la gente pudiese pues, hacer las preguntas. Entonces, pues, por ejemplo, yo no tengo Facebook y no pude obviamente hacer la pregunta pues en YouTube, ¿cierto? Eso como una parte pues en cuanto a la parte de organización ahí. Lo otro que me había quedado y es, me parece pues muy bueno que los mismos hermanitos separados puedan verlo, y es el tema de que cuando citan lo del gran silencio y lo de los profetas, es que es muy sencillo ver las mismas palabras de Jesús. O sea, es que es el mismo Jesús el que nos está mostrando que el último profeta es Juan el Bautista. Entonces, pues, o sea, si nos están refiriendo ya quién es, no hay necesidad de apelar entonces a un montón de maromas y como dirían por ahí, un parkour apologético para tratar de saltar de un lado a otro y tratar de buscarle la comba al palo que no la tiene. Entonces, bueno, que los hermanos separados se hayan podido dar cuenta de esto. O sea, me parece que este debate ha sido importante en gran medida
en eso, de que muchos de los hermanos separados se hayan podido dar cuenta de que muchas de sus ideas preconcebidas que otros les han dicho, porque muchos de ellos ni siquiera es que se hayan metido a investigar el tema. Muchos de ellos la idea que tienen sobre este tema específico del canon, cuando se lo preguntan, porque muchos tampoco es que se lo pregunten, simplemente le dijeron son 66 libros, punto, para de contar, esta es la Biblia que me dijeron y ya, se acabó. El que se lo pregunta, normalmente se lo pregunta al pastor y si el pastor está equivocado, pues obviamente le va a transferir información equivocada. Y muchos no, ni siquiera se lo preguntan. Entonces me parece que este debate ha abierto una puerta muy bonita a que si les quedó duda en cuanto a si tenían razón, una razón preconcebida y se dan cuenta que posiblemente puedan estar equivocados, profundicen, vuelvan a ver el debate, miren bien los argumentos, la postura de los dos y no se queden solamente con lo que dijeron los dos. Las citas y las fuentes que mencionaron los dos, vayan y revísenlas, si sí es verdad, a ver quién dijo la verdad y quién no la dijo, porque alguien por ahí en un momento dijo que cuando se dice que la verdad lo dijo el mismo Néstor, un video antes de 5 minutos previo al debate, diciendo que este debate lo iba a ganar quien tuviera la verdad. Entonces ahí está la tarea que tiene cada uno, ir a verificar realmente cuál de los dos dijo la verdad. En ese orden de ideas es como lo que me queda a mí de este debate, la claridad y contundencia con la que habló Dante, incluso con el ejemplo de la estructura magistral, excelente el tema de la estructura. Yo vi el debate con mi esposita y en el momento en el que Néstor estaba dando su argumentación, mi esposa, no entiendo. Y yo estoy seguro que más de uno se habrá preguntado lo mismo, pero ¿qué está diciendo? Y en el momento en el que llega Dante a dar la refutación, ahora sí entiendo. Y en el momento en el que coge y da la argumentación y muestra entonces la estructura, ahora sí, esta era. Entonces me parece que en este tipo de espacios es muy importante la claridad, la contundencia, las fuentes, y creo que en eso fue arrollador Dante con todo el amor que tiene como apologista y como católico y con el celo que tiene también por las almas. Entonces, Dante, mi hermano, de verdad que de corazón, muchísimas gracias, Dios te pague, y yo sé que no solamente los argumentos, sino las oraciones de tantos que hemos estado también tras bambalinas se han hecho presentes hoy, porque el que habló no fue Dante Urbina, sino el Espíritu Santo, porque esta es la Santa Iglesia Católica. Bien, Will, muchas gracias por tu intervención, de verdad, por tu tiempo. Santi, ¿tenés algo ahí para añadir que quieras mencionar? Dale. Sí, medio un poco más rápido para ya ir terminando. Le quería decir también preguntarle a Leo, bueno, que siempre hablamos por ahí. Yo tengo un libro de lo que hablaba él, ¿no? O sea, podría recomendar yo un libro que es bastante lindo, que se llama Introducción a la Biblia. Uy, yo lo tengo a Que ese, lo tengo por ahí atrás también, es buenísimo. Sí, de Manuel de Tulla y Salguero. Bueno, son dos profesores de la Universidad de Pontificia de San Esteban de Salamanca y de Santo Tomás de Aquino de Roma, ¿no? Perdón la interrupción, Bueno, un pequeño dato de color. Me compré ese libro porque me lo recomendó un protestante. Cierro dato de color, continúe. mirá, che. Está bien, está bien. Bueno, estos dos autores concluyen que dice, bueno, te leo un pedacito nomás, dice la unanimidad de la tradición cristiana acerca de los libros deuterocanónicos en los 2 primeros siglos de nuestra era es admirable. Y esta unanimidad aún resalta más si tenemos en cuenta que la Iglesia todavía no había dado ninguna decisión oficial sobre el canon de la Sagrada Escritura. Bueno, básicamente con testimonios que va dando de los 2 primeros siglos concluyen que era unánime y que no hay ningún testimonio opositor a los deuterocanónicos en los padres de la Iglesia apostólicos, digamos, en los 2 primeros siglos. Recién empiezan las controversias más o menos a partir del siglo III, con los apologistas griegos y eso. Entonces, eso es lo que concluyen acá estos autores. Y también tenemos un testimonio, digamos, que no sé si lo nombraron, que es el diálogo con Trifón, ¿no? de Justino Mártir, donde expone al judío diciendo que ellos mismos rechazaban esos libros por las profecías mesiánicas de Cristo, en el debate, ¿no? con Trifón.
Así que, bueno, si puedo recomendar el libro si lo pueden comprar, es interesante, un libro católico, digamos, que como decía El depósito de la fe, que bueno, si podríamos recomendar algún libro, bueno, para mí ese es mi humilde aporte. Gracias, Santi, muchas gracias. Gracias a todos los que han participado, amigos. Extiendo mi abrazo a la distancia y quiero cerrar esta transmisión, si a ustedes les parece, con unas palabras finales de nuestro amigo Dante. Dante, si nos permitís ahí unas palabras finales para ir cerrando. Sí, decir que la razón por la cual debato es por amor. Yo no voy a decir que yo no tengo ego, soy un ser humano que tiene muchos defectos, pero mi motor fundamental es hacerlo por amor. Yo pido bastante la oración porque como tengo tantos defectos y mis pecados y mis fallas y todo eso, pues necesito que eso no estorbe la acción del Espíritu Santo en mostrar la plenitud de la verdad, ¿no? Pero mi motivación no es una ganancia personal. O sea, piensen, yo trabajo como académico, catedrático en el área de economía. Tengo mi doctorado en economía, trabajo como profesor de economía, hago investigaciones en economía, tengo mi familia, ando muy ocupado, etcétera. Y en sí, cuando yo entro a debatir, no importa si en el debate me vaya muy bien o muy mal, si yo ya entro a debatir respecto al protestantismo, me van a crucificar, sea como sea. Ahorita seguro ya hay transmisiones aparte que me estarán crucificando y todo eso, ¿no? Nos copiaron la Y idea, lo, nos men- copiaron la idea. y lo menciono porque yo podía estar tranquilo sin debatir, ¿no? No meterme a ello. Y eso, tener una vida más tranquila, ganar prestigio académico con publicaciones de alto impacto en economía, hablar de cuando en cuando de temas de teología, etcétera. Pero meterse a esto, pues implica que te van a crucificar, ¿no? Pero ese es el camino que he de seguir. Y voy ahora, como ya no estoy con las circunstancias del nacimiento recién de mi bebé y todo eso, como dije, voy a ir dando respuesta, estén atentos a mi canal, pero conforme a Romanos 12:21. No te dejes vencer el mal, sino vence el mal con el bien. Así que si por ahí hay gente burlona o poco seria que hace cosas, con nombre y apellido no les voy a responder. Responderé a algunos de los que sean serios y ya está, y a los otros tal vez de modo indirecto. Y animaría a todos los que siguen la apologética a procurar hacerlo por amor. Y esa es una lucha cada día. Yo puedo haber hecho apologética por amor el día de ayer y dejar llevarme por mi puro ego el día de mañana y se acabó la apologética por amor. Todos los días hay que luchar para hacer apologética por amor, así como todos los días sacamos la basura de nuestra casa para que esté limpia. Gracias, Dante. Gracias, Leo, Will, Santi. De verdad, la pasé de 10. Son unos grosos cracks. Y espero que estas reuniones no sean simplemente como eventos de 15 años, cumpleaños de 15, que se junta toda la familia, viste, de vez en cuando, sino que los pueda tener más seguido para poder charlar otros temas. Les envío un abrazo enorme a la distancia, chicos. Dios los rebendiga.